Argentina. Abriendo puertas, porque cada historia merece ser contada por sus protagonistas. Uy, se nos fue Estelita. Ahora estamos todos. No, sigue sin estar Estelita. Bienvenido, doctor Bertolotti. Estela ¿Qué tal? iba ¿Cómo a poner están? a grabar la entrevista, entonces debe haber quedado desconectada un momentito. Un gusto que esté aquí acompañándonos y gracias por dedicarnos este tiempo, porque suponemos que debe estar muy ocupado. Bueno, no, muchas gracias por la invitación. Siempre feliz de poder colaborar en lo que sea la difusión de una temática tan importante, así que es parte de nuestro compromiso habitual. ¿Por qué no nos cuenta, ahora que veo en persona, es una persona joven, ¿le molesta si lo tuteo, doctor? Porque me es muy difícil tratar de... No, para nada, ningún problema. Bueno, entonces... Hola, buenas tardes, acá ¿Qué te parece? Y se nos Buenas fue tardes. Roxana. Nos contás, que vos lo vas a decir mejor que yo, ya presentamos que sos el jefe de cirugía de trasplante cardíaco y pulmonar de la Fundación Favaloro, pero tu currículum es mucho más que eso, entonces es más fidedigno si nos lo contás vos. Bueno, yo soy médico cirujano en principio y después me especialicé en cirugía cardiovascular en la Fundación Favaloro y en cirugía torácica también allí. Así que soy cirujano cardiovascular y torácico. Y desde el año 2001 me desempeñé en el equipo de trasplante cardíaco y pulmonar, ahí mismo en Fundación, donde me formé, hasta el día de hoy. Y bueno, actualmente soy el jefe de servicio de trasplante cardíaco y pulmonar, jefe del departamento de trasplante. Esto involucra a todos los otros trasplantes que se realizan en la institución. Y además, a partir del año pasado, estoy como jefe del servicio de cirugía cardiovascular y torácica. Un montón, vivís adentro de la fundación, supongo, porque son todas especializaciones que no tienen no tienen horarios fijos. No, sin duda, ya el hecho de dedicarse a los trasplantes, uno desde el rol que le toque, es un trabajo de 24 horas, no es un trabajo Claro. Que nos compete solo a los cirujanos. Esto es un trabajo Sí. multi e interdisciplinario, hay muchas disciplinas y estamos todos involucradas en trabajo conjunto, ¿no? Perdón la ignorancia, pero cuando vos empezás a trabajar, a dedicarte a lo que es trasplante, ¿tenés que hacer alguna especie de posgrado o especialización adicional o ya tu formación como cirujano torácico y cardiovascular son suficientes para que vos puedas dedicarte a eso? Es una muy buena pregunta. Yo actualmente formo parte de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Trasplantes también, del cual he sido muy activo también en los últimos años. Uno de los puntos importantes es que no existe la trasplantología como especialidad reconocida. Así que la actividad de trasplante surge de cada una de las especialidades. Aquel que se dedica, por ejemplo, a la nefrología y tiene interés en hacer trasplante renal, tiene que formarse con un equipo que se dedica a esto de una manera especial. Lo mismo para un cardiólogo que quiera hacer trasplante cardíaco o para un cirujano que quiera hacer trasplante hepático, por ejemplo. Tiene que ir a formarse específicamente en algún centro que tenga actividad en esta especialidad para poder entrenarse y luego dedicarse a esto de acuerdo a las reglamentaciones que existan en cada lugar, porque para poder ejercer esta especialidad, que en realidad digo, no es una especialidad, no está reconocida como especialidad, para poder hacer trasplantes uno tiene que cumplir con los requisitos que establece en nuestro país, por ejemplo, el INCUCAI,
que es el organismo Claro. rector de toda la actividad y quien dispone quién puede hacer trasplante, qué requisitos o qué capacitación necesita esa persona para poder hacer trasplante, y en qué lugar se puede hacer. Así que eso habla también Es como de... hacer una nueva residencia, Exactamente, sí, es una pero subespecialización. sin el... O sea, es como hacer nuevamente la residencia, como la hiciste cuando quisiste ser cirujano, a Así diferencia es. que esta vez no vas a obtener un título de grado, por así decirlo, sino que vas a obtener la experiencia y la capacitación y la capacidad para poder ejercer en esto, y que supongo que si el INCUCAI es quien regula quién puede hacerlo o no, también es quien avala el profesionalismo de cada uno de ustedes. Debe tener algún listado de profesionales que pueden dedicarse a esto. Exacto, exactamente. Bueno, ojalá a través de la Sociedad Argentina de Trasplante podamos algún día establecer a la trasplantología como una especialidad nueva. Y lo que acabas de mencionar respecto al listado del INCUCAI es algo muy importante lo que decís, porque si hay algo que caracteriza la trasplantología en nuestro país es la transparencia. Y uno puede ingresar a la página del INCUCAI, esto es público, y puede investigar y hacer una encuesta y saber quiénes son los centros que están habilitados, qué profesionales son los que están habilitados, y los que no están en ese listado, obviamente, no pueden dedicarse a esto. Y esto es de público acceso, Perfecto. o sea que no hay que tener ninguna clave particular. Cualquiera con una computadora entra al INCUCAI y puede visualizar todo eso. Eso es muy importante y es uno de los grandes mitos que constantemente estamos tratando de derribar, porque como decíamos al principio, para que haya trasplantes necesitamos donantes, y muchos de los mitos y de los miedos hace que mucha gente se niegue a ser donante, le cueste tomar esa decisión, justamente por miedo a lo que sería el tráfico, a fantasmas sobre esto de que te sacan el órgano antes de que sea el momento necesario, de que hay plata de por medio. Entonces tener un organismo, además con el renombre y la seriedad que tiene el INCUCAI, porque es algo que fue construyendo a lo largo de los años su prestigio y su imagen, que tengan también ustedes ese respaldo como profesionales, de estar en estos listados y demás, también tiene que ser una tranquilidad para la gente a la hora de decidir poner en el documento si soy donante. Sí, Mira, es tal Andrea, cual como vos lo decís. Con lo que estás contando, yo en el 2003 me anoté en el INCUCAI para de órganos. Si en algún momento, bueno, sirve después de todo lo que hemos pasado con nuestra enfermedad, algún órgano, bueno, así se hará. Y en ese momento es verdad, no, pero vas a aparecer tirada en la calle con un riñón menos. Había tanta desinformación y había tanto mito rondando el tema de trasplantes, el tema de donación de órganos y demás, que sinceramente, bueno, había que desmitificar todo. Y yo digo, bueno, si aparezco tirada en la calle, pero mis principios, lo que a mí me gustaría es que el día de mañana, si un familiar mío tuviese la oportunidad de tener una mejor calidad de vida con algún donante que se lo facilitara. Y yo después de eso me olvidé que me había anotado en el INCUCAI, me olvidé que tenía la credencial, y hace poco, por obvias razones que todos conocemos, me tuve que descargar mi Argentina en el celular para tener todos los datos validados en la aplicación, y para mi sorpresa me sale que estoy registrada en el INCUCAI, me sale la credencial y la fecha que me inscribí y todo. Y la verdad que me pareció, pero fantástico, porque digo, bueno, yo no sabía si al final había quedado, si no había quedado, qué había pasado con eso, y con el tiempo me olvidé. Pero verlo, que todavía sigo registrada, es como que reafirmo lo que pensé en ese momento, que estaba llenando esa planilla y anotándome como posible donante. Y bueno, y ahora nosotras estamos en toda esta lucha por una mejor calidad de vida, y estamos también
transmitiendo lo que es. La vez pasada estuvimos acompañando a la carrera de Nahuel para donación de sangre, para donación de médula ósea. Digamos bueno, que mi camino también siguió por ese lado, así que desde lo personal, sé que muchas veces no está bueno hablar desde lo personal cuando estamos en un medio de comunicación, pero doctora, agradecerle por el trabajo que hace y bueno, ¿qué lo llevó a seguir esta especialidad? Eso es una pregunta que me han hecho muchas veces. Yo me crié en una familia donde mi papá era médico, era cirujano, Uh-huh. y sin dudas tuvo una gran impronta en mi vocación al verlo trabajar y tenerlo como ejemplo a él. Sin dudas me movilizó mucho por la medicina y por la cirugía. Luego tuve la oportunidad de conocer lo que era la cirugía cardiovascular y pedí hacer cuando me estaba formando como cirujano, hacer una rotación por la Fundación Favaloro para ver cómo era. Uh-huh. Y ahí descubrí el mundo de lo que había creado el doctor René Favaloro, lo conocí a él, y cuando vi todo eso dije, wow, yo quiero hacer esto. Me impactó muchísimo y bueno, así que por suerte se dieron las cosas como para que yo pudiera entrar a hacer mi especialidad ahí y aprender todo lo que el doctor nos dejó como enseñanzas. Uh-huh. La solidaridad que involucra todo el acto de los trasplantes. Yo veía como residente cómo se hacían los trasplantes, también fue muy movilizador, al punto de decir, uh-huh, uy, esto es mucho más, porque supera el simple acto médico quirúrgico, esto es mucho más grande. Claro. Esto involucra muchas cosas. Entonces, claro, también me llamó la atención y bueno, me dediqué a esto de lleno, y que me atrapó y me sigue atrapando después de más de 20 años de hacer esto. Qué bueno. Perdón, mi perra pasó gente por la calle, por eso me tuve que silenciar porque los iba a dejar sordos. Fue ella, está bien. La responsable. Pero, ¿cómo, o sea, porque nosotras sabemos que para las residencias médicas hay un listado de orden de mérito que tiene que ver con su formación en la primera instancia de la carrera, para después seguir avanzando. También hay un listado dentro de lo que es el registro del INCUCAI y demás, un listado de orden de mérito para que pueda aceptar. Además, menuda inspiración el doctor René Favaloro. Es alguien que en mi caso particular admiro profundamente y que es una gran pérdida para la humanidad el que él se haya ido tan pronto, uh-huh, pero tuviste que también concursar, o como ya eras cirujano ahí, es como que tenés prioridad. No, yo hice mi formación, como les decía, como cirujano cardiovascular y como cirujano de tórax. No estaba en mi cabeza todavía los trasplantes. Y la verdad es que, bueno, esto tiene que ver más con un interés personal, donde yo me acerqué porque me interesaba. Hoy día, la formación de cirujanos y de especialistas clínicos está mucho más regularizada que cuando empecé yo. Hoy hay lo que hoy se llaman becarios, en inglés sería fellow. Uh-huh. Esos becarios hacen, luego de tener una especialidad, pueden ingresar a formarse a través también de un llamado concurso. Es una segunda residencia prácticamente, donde uno tiene que estar durante 2 años a un ritmo muy intenso, y aprendiendo todo lo que tenga que ver no solo con la propia especialidad, sino con lo que decía recién, que es el trabajo multidisciplinario, ¿no? En equipo. Claro, totalmente. Así que la verdad que todo nace un poco del interés personal, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque es una
especialidad tremendamente demandante en tiempo. Sí, Realmente uno vive 24 horas del día, los 7 días de la semana, atento a lo que pueda surgir. Los trasplantes no ocurren de lunes a viernes de las 8 a las claro. 5 de la tarde. Claro. Es Entonces, cuando llega el momento estar disponible. y hay que estar dispuesto a estar disponible, Sí, 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 sí. Totalmente. Y lo cual implica mucho. yo quería que hablásemos que te lo comenté por mensaje, que hablásemos del protocolo, cuando se activa el protocolo porque aparece el órgano, pero me parece importante también primero contar cómo llega una persona al listado de trasplantes, cómo llega a esa instancia. Y aclarar que en la Fundación Favaloro uno lo tiene muy relacionado con lo cardíaco, pero se hacen todas las especialidades. Calculo Sí. yo que no solo en cuanto a trasplante de órganos, sino en líneas generales, hay cirugías de todas las especialidades quirúrgicas. Sí, sí, así es. En la Fundación Favaloro se realizan, de hecho, todos los trasplantes, médula ósea, intestino, multiviscerales, páncreas, riñón, hígado, corazón, pulmón y las combinaciones de todos ellos, porque hoy realmente se pueden hacer trasplantes multiorgánicos. Y para que un paciente llegue a tener una necesidad de concurrir a un centro de trasplante, como punto, digamos, en común de todas las patologías es lo que nosotros llamamos la falla final de un órgano. ¿Qué es la falla final? Es un órgano que se ha enfermado, que ha alterado la función de ese órgano por la enfermedad, que se han hecho todos los tratamientos posibles para recuperar ese órgano y que finalmente no se logró. Podría ser una insuficiencia renal que termina en diálisis, podría ser un daño hepático que termina en una cirrosis o en una falla hepática fulminante, podría ser una insuficiencia cardíaca que progresa y a pesar de los tratamientos queda, por ejemplo, en falla cardíaca avanzada o en falla respiratoria avanzada. O sea que, digamos, el común denominador que tiene el trasplante es que es la última instancia del tratamiento. Siempre tratamos de evitar de llegar al trasplante. Todo Claro. lo que podamos hacer para salvar los órganos personales en su función, hay que agotarlos. Y cuando eso se agota, recién uno piensa en trasplante. Y si hay mucha gente con insuficiencia renal que por ahí dializa, todos podemos, en el caso de esa falla final del órgano, ser candidatos a trasplante o hay limitaciones también para ser candidato a trasplante. Excelente pregunta. Sí. En principio, todos somos potenciales candidatos. Toda paciente en diálisis es un potencial candidato a trasplante y debería ser considerado si es factible realizarlo o no. Luego, en el caso de los pacientes que están en diálisis o cualquier otro paciente que se encuentre en falla avanzada de su órgano, corazón, hígado, intestino, pulmón, tiene que ser evaluado para saber si un trasplante es una solución real o no. ¿Qué quiero decir? Cuando uno recibe un trasplante, la cirugía es el comienzo de un proceso que no termina nunca. Porque luego de recibir el órgano, hay que hacer un cuidado sistemático a lo largo de la vida de esa persona y de ese órgano para que realmente el trasplante sirva. Y uno de los Justamente elementos... eso es lo que le iba a preguntar, ¿cómo era el acompañamiento hacia los pacientes después del trasplante? Así que bueno, ya me lo está contestando. Los pacientes trasplantados están cambiando de alguna manera una enfermedad final de un órgano por una situación médica que los obliga a tener controles de por vida. Claro. Porque para que el trasplante funcione, tiene que haber un control, porque básicamente, y a grosso modo, recibir un órgano ajeno significa para nuestro sistema inmunológico la presencia de algo extraño. Y nuestro sistema inmunológico nos defiende de las cosas extrañas. Entonces va y dice, esta cosa que está acá, que este órgano no es mío, lo ataco. Entonces tenemos que aplacar. O sea que
dejó de ser un paciente con una falla terminal para pasar a ser un paciente crónico. Exactamente, son procesos crónicos. Y esa cronicidad y esa medicación que hay que dar para evitar que el sistema inmunológico ataque, es lo que llamamos rechazo, necesitamos tener controles periódicos y de por vida. Si alguien en el transcurso de un post-trasplante ya en algún momento de su vida no recibe la medicación, puede perder el injerto, puede perder el trasplante y puede perder la vida. Más allá del acompañamiento médico, también reciben un acompañamiento terapéutico, supongo. Absolutamente nadie puede trasplantarse si no tiene un contexto social y psicológico adecuado. Nadie puede atravesar un proceso tan complejo como es el trasplante sin compañía. Esa compañía tiene que ser el que le genere contención social y contención psicológica. Por eso todos los pacientes pasan por una evaluación previa. Y si ese aspecto no está resuelto, hay que trabajar para resolverlo, para que pueda transformarse en un candidato a recibir el órgano. Así que el trabajo... Y ahí es donde entramos en el famoso listado del INCUCAI para la recepción de órganos. Una vez que uno atravesó toda la evaluación y los médicos dijeron esta persona puede recibir el órgano y puede recibir inmunosupresión, piensa sin que haya problemas. Imagínense que yo tengo, además de mi falla cardíaca, un cáncer de colon. Y me van a bajar las defensas para que no haga el rechazo cardíaco, el cáncer de colon puede avanzar. Entonces, existen condiciones médicas que pueden hacer que un trasplante no se realice, porque es peor el trasplante que la enfermedad. Entonces, esas son las contraindicaciones del trasplante. Esas contraindicaciones también pueden ser psicológicas o pueden ser sociales. Si yo tengo una persona que no tiene condiciones habitacionales adecuadas, no puede llevar adelante un trasplante. ¿Lo saco de la lista? No. El trabajador social es el que busca la manera de brindarle la contención para que puedan acceder al trasplante. O sea que hay mucho trabajo interdisciplinario que cubre todos los aspectos, no solo los médicos, en el trasplante. Y eso es lo que es tan apasionante de todo esto, ¿no? Claro, sí, que no deja ningún hueco al azar y que está pendiente de cada tema y que nada quede suelto y que se pueda hacer con total importancia y respeto hacia el paciente y también hacia el que dona o hacia los familiares del donante. Es sumamente importante aclarar esto porque, bueno, es lo que decíamos al principio, mucho no se sabe del trasfondo, del detrás de escena y el estar aprendiendo todo esto de la mano suya, la verdad que es extraordinario y gracias nuevamente. No, por favor, un placer. Escuchamos mucho también hablar de compatibilidad, de órganos compatibles o de donantes compatibles. ¿Qué es? ¿Cuáles son los parámetros para determinar esa compatibilidad? Bueno, ahora empezamos a meter... ¿Cambia según el órgano? ¿Cambia en general? No, vamos a empezar a meternos un poquito más en profundidad en lo que significa el trasplante y tiene que ver con lo que mencionaba hoy. La compatibilidad implica que si yo recibo un órgano compatible, mi sistema inmunológico no lo va a atacar tanto a que si fuera incompatible. Hay algunas incompatibilidades que son ineludibles. Por ejemplo, el grupo sanguíneo. Yo no puedo recibir un órgano si el grupo sanguíneo del donante no es compatible con el mío. Eso es una de las compatibilidades que tenemos que buscar. También podemos buscar compatibilidades en lo que nosotros llamamos el sistema de histocompatibilidad. Histo es tejido, compatibilidad es que sean parecidos. Entonces, cada uno de nosotros, cada individuo que pisa este planeta, tiene una identificación propia e irrepetible. Tenemos nuestro propio QR o nuestro propio código de barras.
y tenemos que hacer que el órgano que vamos a utilizar sea lo más parecido desde ese punto de vista al mío, que el QR del donante sea más parecido al QR mío. De esa manera mi sistema inmunológico va a ser más manejable. Ahí hablamos de compatibilidades que se llaman compatibilidades HLA, compatibilidad de grupo sanguíneo, pero también tiene que haber en algunos órganos compatibilidad de tamaño. O sea, si yo tengo que trasplantar un niño y cambiarle un pulmón y tengo un donante de un adulto, ese pulmón me va a quedar demasiado grande dentro del tórax de ese niño. Entonces tengo que buscar también que haya compatibilidad en tamaño. O viceversa, si tengo un corazón demasiado pequeño para una persona que es muy alta, ese corazón le va a quedar pequeño. Entonces tiene que haber compatibilidad de tamaño. Entonces esas son las compatibilidades. Grupo sanguíneo, de la inmunología y la compatibilidad de tamaño. Y esto en el caso, porque hay órganos que pueden recibir trasplantes parciales. Yo he escuchado al menos que el hígado, por ejemplo, se puede donar una porción de hígado porque el hígado se regenera. ¿Esas compatibilidades en esos casos tienen que ser mayores? ¿O en un trasplante de médula ósea? Que van a convivir lo viejo con lo nuevo, por así decirlo, ¿necesitamos mayor compatibilidad? No, hay que considerar que ante la escasez de donantes, ante la falta de donantes, los donantes que mayormente utilizamos son los donantes fallecidos, porque llamamos donantes cadavéricos, no nos alcanzan para cubrir toda la lista. Entonces, una de las estrategias que ha desarrollado la medicina es utilizar los que llaman donantes vivos, por ejemplo, donde yo puedo utilizar un riñón de una persona que tiene 2 riñones, y con uno puede vivir y el otro lo puede donar, o puedo utilizar parte de un hígado para alguien más pequeño. Yo puedo, a lo mejor un padre, madre, donarle parte del hígado a un niño, a su hijo. Y aquí surge que la ley tuvo que de alguna manera regular esto. Entonces yo solo puedo donar como donante vivo a alguien que esté relacionado a mí familiarmente. Si no, estaríamos favoreciendo la venta de órganos. Yo necesito dinero, bueno, tengo 2 riñones, vendo uno. Eso no se puede por hacer. favor. Pero eso no se puede existe. hacer. Eso sí existe, el tráfico de órganos existe en el mundo, afortunadamente no en nuestro país, nunca se ha detectado ningún caso en nuestro país, gracias al INCUCAI y gracias a la actividad de los médicos y todos los profesionales que trabajan en Argentina, pero sí, eso puede existir. Entonces, en nuestro país la única manera de uno donar parte del hígado es a través de un familiar o por alguna situación muy especial, bajo un análisis muy complejo que hace el INCUCAI con un juez, y no es lo más frecuente. Pero eso, digamos, ¿por qué surgió esto? Porque necesitamos más donantes. Porque si tuviéramos muchos donantes no tendríamos que estar sacándole órganos a los vivos. Claro. Sí, es coherente. Así es como surge esta posibilidad. Estás muteada, Andrea. Sí, me muteé por los perros, perdón. Pero, claro, porque así imagino que así como hay pocos donantes, también debe tener que ver con muchos donantes que al momento de tener la posibilidad de hacerlo, no puedan, no estén en condiciones. Lo que decía Estela hoy, ella en el 2003 se anotó como donante. Le deseamos una larga vida. Entonces, en el momento en el que sea que esté en condiciones de ser donante, por ahí su situación física no le permite a algunos órganos poder donarlos. Claro. Sí, eso disminuye también. Claro, no toda persona fallecida puede donar los órganos, por el solo hecho de haber fallecido. Supongamos, los accidentes de tránsito en nuestro país son una causa de muerte muy frecuente. Sí. Obviamente, alguien que sufre
politraumatismos, sus órganos van a estar golpeados, no pueden ser utilizados para trasplante, por ejemplo. Pero alguien que fallece por un accidente cerebrovascular o un golpe exclusivo en la cabeza, que genera la muerte encefálica, es un diagnóstico de muerte, esos son los donantes que podemos utilizar para trasplante de órganos. Alejandro, creo que nuestra conductora nos va a decir que estamos cerca de la tanda, porque es el horario, pero está súper apasionante esto. Nos encantaría si nos podés esperar la tanda para poder seguir hablando y que nos cuentes finalmente cómo se activa el protocolo y la tarea de los médicos, que es lo que queremos resaltar hoy. Pero me parecía que sin la información previa era restarles valor a todo el trabajo que hacen, sin saber la formación que tienen que tener, todo el proceso previo, les estábamos restando valor. ¿Te podemos robar un ratito más? Sí,